Dios bendiga a su iglesia en esta mañana, en este lugar. Agradecidos a Dios por esta oportunidad de volverlos a ver a muchos de ustedes después de 10 largos años. El 2006 fue la última vez que estuvimos por acá. Para los que no nos conocen, a mi esposa, a mi hijo y a mí, trabajamos en Argentina, pero yo soy chileno, soy hijo de esta tierra. Soy del sur, 9ª región de la Araucanía, raza soberbia y gallarda y belicosa, jamás a dominio extranjero sometida, escribió Alonso de Ercilla y Zúñiga. Hace más de 25 años que nos fuimos a Argentina, no estábamos en la fe, allá el Señor nos trajo a su iglesia, a su pueblo, y desde allí hemos tomado la decisión de servirle al Señor. Los hermanos de Argentina que sabían que estábamos por acá, sobre todo los de la zona de Mendoza, mandan muchos saludos a los hermanos de Santiago. ¿Queremos llevar también saludos para allá o no? Al mismo tiempo queremos extenderle una invitación. El próximo sábado estará con nosotros el hermano Norbert Gutnet. Estará allí en la iglesia de Mendoza, pasará todo el sábado con nosotros y presentará temas interesantes acerca de la salud y el triple mensaje angélico. Los que quieran visitarnos serán todos bien recibidos. Será en el lugar allí donde fue el evento, en el mes de marzo, donde está el seminario Berea Internacional. Hoy vamos a estudiar la palabra del Señor bajo el título Decisiones fatales. La Biblia presenta varios ejemplos de hombres y mujeres que tomaron decisiones y resultaron fatales para sus vidas. Cuando el discípulo de Jesús, llamado Judas, tomó la decisión de vender a su Señor por 30 piezas de plata y en la última cena decidió abandonar el lugar de comunión para ir a entrevistarse con los principales sacerdotes para decirle dónde iba a entregar a Jesús, esa decisión para él se transformó en una decisión fatal. ¿Por qué? Porque horas más tarde, como resultado y como fruto de esa decisión, terminó colgado de un árbol. La Biblia también cuenta en el Antiguo Testamento que David tenía varios hijos y muchos de esos hijos tomaron decisiones fatales. Adonías, Absalón. No solamente tomó la decisión este joven Absalón de rebelarse contra su padre, sino que también tomó la decisión de adulterar y fornicar con todas las concubinas de su padre, y después tomó la decisión de ir a enfrentar al ejército del rey David, y ustedes ya conocen el final de esa historia, que terminó enredado con sus pelos de un árbol y allí fue ejecutado. Decisiones fatales. En el libro de Génesis está la historia de un hombre que tomó decisiones fatales, no solamente para él, sino para toda su familia, y eso después fue una larga lista de rebeliones, una larga lista de pecados que él jamás pensó que iban a ocurrir. En el libro de Génesis, el capítulo 19, Génesis el capítulo 19, leemos a partir del verso número 30. Dice así: pero Lot subió a Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él,
porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Sigue diciendo la palabra del Señor. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no se dio cuenta cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta el día de hoy. Hermanos, Lot, la Biblia dice y habla de él, en el libro de Pedro dice el justo Lot. Punto número 1. Aquellos hombres que han sido honrados por Dios y a los cuales Dios muchas veces les ha llamado amigo, les ha llamado hombre de fe. Acá a Lot le llamó el justo Lot. Los grandes hombres de Dios muchas veces también se equivocan al tomar decisiones. Sí, hombres y mujeres que Dios ha honrado muchas veces se equivocan grandemente en la toma de decisiones y que afectan no solamente la vida de ellos, sino la vida de todos aquellos que los rodean. Lot había tomado la decisión un día de apartarse de Abraham. No solamente de apartarse de él por asuntos de trabajo y por el bien de la paz familiar, sino que cuando él se apartó, decidió ir a un lugar que él sabía que era peligroso. Nosotros nos preguntamos y decimos, ¿dónde estas 2 hijas de Lot habían aprendido tales costumbres? ¿Dónde habían aprendido esa falta de respeto por su padre? ¿Dónde habían visto todas esas cosas? ¿Con qué gente se habían relacionado que llegaron a tal punto de cometer incesto? Es decir, acostarse con su padre. ¿Qué responsabilidad tenía Lot en la decisión que tomaron sus hijas aquella noche de decidir de acostarse con su padre para conservar descendencia? ¿Qué responsabilidad tenía este siervo del Señor? En el capítulo 13 del libro de Génesis nosotros encontramos la respuesta. El verso número 11 del capítulo 13 de Génesis dice así: entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas, hay una versión que dice, hasta llegar a Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Qué responsabilidad tenía Lot en la conducta final de sus hijas?
decidir a dónde tenía que irse a vivir, él decidió irse a un lugar que le ofrecía ventajas temporales, ventajas económicas, y donde ojalá no hubiera que trabajar mucho y tener un buen bienestar. Es verdad que los padres queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿o no? Los padres queremos que, si nosotros hemos sufrido, no queremos que nuestros hijos pasen por el mismo sufrimiento que hemos tenido nosotros, ¿o no? ¿Es verdad eso o no? Sí. Queremos evitarle el máximo de sufrimiento a nuestros hijos. Sin embargo, ¿saben lo que escribió José Hernández? Un escritor argentino, escribió un libro que se llama Martín Fierro. Él dijo así: junta experiencia en la vida para dar y para prestar. Porque ¿quién las tiene que pasar entre el sufrimiento y el llanto? Porque nada enseña tanto como el sufrir y el llorar. Sí, muchas veces las experiencias desagradables, las experiencias de sufrimiento, las experiencias de abstención de algunas cosas enseñan a los seres humanos un dominio propio que no podrían obtener cuando tienen toda la abundancia y todo servido. El irse a vivir a Sodoma le permitió a la familia de Lot relacionarse con gente que no amaba a Dios, le permitió a la familia de Lot relacionarse con gente que no quería saber nada con Dios, le permitió relacionarse con gente que se experimentaban solamente en el mal. Experimentaban con el mal. Cada día que amanecía, ellos se preguntaban qué otro mal más podemos experimentar, porque los otros males que ya hemos venido haciendo, los otros pecados, ya no nos causan tantas sensaciones. Era una fábrica día tras día de pecado. En ese lugar, Lot se había atrevido a llevar a su familia sin pensar los resultados fatales de su decisión. Este fin de semana estuvimos en una ciudad en Argentina y unos hermanos nos dijeron: nos cambiamos de población. Le dijimos que bueno, porque donde ellos vivían le habían entrado a robar varias veces a su casa. Nosotros cuando escuchamos que se habían cambiado dijimos que era bueno, pero cuando nos enteramos dónde se habían ido a vivir, hubiésemos preferido que se hubiesen quedado viviendo donde estaban. ¿Por qué? Se fueron a vivir cerca de unos parientes y en ese barrio donde ellos fueron a vivir, todos los hermanos de la iglesia, los amigos, le dijeron: no vayan a vivir allí. ¿Por qué? En ese barrio, a la luz del día, hay drogadictos, hay drogadicción, corre la droga como agua, hay homosexualismo, hay lesbianismo, hay mujeres que viven con mujeres en ese barrio, hombres que viven con hombres. Hay adulterio, fornicación a la orden del día, todo ese tipo de cosas. Y este hermano se atrevió a llevar a su familia, 4 hijos, a vivir a ese lugar. Yo pensaba en mi corazón, digo, ojalá que no le pase como a Lot, cuando decidió llevar a su familia a vivir allí a Sodoma y a Gomorra. Sí, las decisiones que muchas veces tomamos los padres afectarán a nuestros hijos por el resto de nuestras vidas y por el resto de la vida de ellos. ¿Por qué? Lot, yo creo que como descendiente de Abraham,
y un hombre piadoso y espiritual, tenía la esperanza, inclusive creo, que de su descendencia viniera el Redentor del mundo. Porque ese era el deseo de las familias de la antigüedad, desde que Dios llamó a Abraham, que de su descendencia ojalá viniera el Redentor del mundo. Sin embargo, Lot jamás pensó, nunca se imaginó que de su descendencia iban a salir los más crueles enemigos del pueblo de Dios, los moabitas y los amonitas. Sí, de las hijas de Lot descendieron los moabitas y los amonitas. Eran lo que le hicieron la vida imposible a los hijos de Dios en el peregrinaje hasta la tierra prometida. Los incitaron al pecado de una u otra manera. Lot jamás pensó que de su descendencia iban a ser los enemigos del pueblo de Dios. Pero ¿qué hizo Dios para tratar de despertar a su siervo, para tratar de rescatarlo de allí, de ese lugar, y ojalá que pudiera ir a vivirse a otro lado, que ubicara otro lugar para irse a vivir? En el capítulo 14 usted encuentra lo que Dios permitió que pasara para que poder despertar a Lot y para poder decirle que el lugar donde estaba viviendo era un lugar equivocado y que la decisión que había tomado de irse a vivir allí estaba fuera de lugar. La Biblia dice que permitió que otros reyes de aquellos lugares entraron en guerra con los reyes de Sodoma y de Gomorra y los vencieron y los llevaron a todos prisioneros. Y en esa redada, ¿quién cayó también? Lot y su familia cayeron en esa redada y fueron llevados prisioneros. El fin que les esperaba era ser vendidos como esclavos, era ser esclavizados. Sin embargo, Dios llamó a su siervo Abraham mediante un hombre que había escapado y les llevó la noticia, y Abraham se preparó con todos sus hombres, enfrentó al ejército de esos reyes y liberó a todos aquellos que habían sido llevados prisioneros, y también fue liberado Lot y toda su familia. Era el momento para decir: Sodoma no conviene para vivir. Pregunto, ¿era el momento de decir así o no? Era el momento de decir: vámonos de acá, escapemos por nuestras vidas. Dios lo sacudió a su siervo con ese incidente que pasó, porque fue algo grave lo que pasó. Lo sacudió, le dijo: despierta por favor, la decisión que has tomado de irte a vivir a ese lugar no es la correcta. Por favor, ve más allá de lo que pueden mirar tus ojos, ve hacia el futuro. ¿Qué es lo que tus hijas, qué es lo que tus hijos van a aprender acá en este lugar? Por favor, Lot, escapa por tu vida, escapa por la vida de tu esposa y por la vida de tus hijos. No tomes esa decisión de volver a vivir a ese lugar. Puede ser mucho más fatal de lo que ya ha sido. Sin embargo, la Biblia dice que Lot no atendió al llamado de Dios. Volvió a vivir a ese mismo lugar. Y volvió a seguir exponiendo a su esposa y a sus hijas a toda esa contaminación día tras día. Hace unos años estábamos en una reunión de comisión y había un hermano que era líder, y yo había trabajado con la hija en unos asuntos administrativos. Habíamos estado trabajando como 15 días juntos, y entonces en un momento yo lo llamo a él porque estaba complicado, era una decisión de asociación, y le digo: mira, tu hija tiene grandes talentos para esta responsabilidad que estamos necesitando. Me gustaría proponerla a la comisión.
Y él me dijo así, dice, no la nombres porque mi hija está estudiando, yo quiero que ella termine de estudiar. Y me dijo así, quiero que sea alguien en la vida. Le digo, pero viste que los institutos y las facultades dan la posibilidad de congelar el estudio, que congele 2 años, que sirva al Señor y después reanude su carrera y que ella haga su experiencia. Y él me dice, no la nombres, no la menciones. Bueno, por respeto a la carrera de él, a la edad y todo, yo me callé la boca. ¿Saben qué? A los 2 años que duraba el periodo, y que si él hubiese permitido que su hija fuese presentada, y si ella hubiese sido elegida, a los 2 años, cuando hubiese estado terminando su periodo, 2 años después, justo más o menos el tiempo en que ella hubiese estado terminando su periodo, ella estaba presentando su renuncia a la iglesia. Estaba presentando su renuncia como miembro de iglesia. Entonces él vino a mí y me dice, ¿por qué no hablas con mi hija? Trata de ayudarla, tratas de animarla y todo eso. Y yo le dije, mira, ¿te acuerdas hace 2 años cuando el Señor te la pidió a tu hija para que ella entregara un poco de sus talentos al servicio de Él? Y tú te negaste, ¿te acuerdas? Le digo. Sí, dice, me acuerdo. ¿No crees que si le hubiésemos presentado la decisión que ella hubiese estado tomando ahora hubiese sido otra? ¿Y saben qué? Esto es interesante. Ella terminó de estudiar la carrera que estaba estudiando en ese momento y cuando terminó se dio cuenta que no le gustaba. 4 años que no le gustaba. Y empezó a estudiar una nueva carrera. Hoy está lejos de los caminos del Señor, sin esperanza y alejada de las promesas que Dios ha hecho al Israel espiritual. Sí, este hombre había decidido por su hija, aunque ella después tomó sus decisiones finales, ¿verdad? Pero sin embargo, si él hubiese apoyado, yo creo que hubiese sido otra la decisión final de ella. Sí, muchas veces tomamos decisiones que tienen consecuencias fatales para nuestra vida. Lot quería lo mejor para su familia, quería lo mejor para sus hijos, que no sufrieran, que tuvieran un pasar placentero, con el menor esfuerzo, que pudieran ganar lo suficiente como para trabajar menos. Sin embargo, todas esas cosas en el momento final le jugaron en contra. Y este hombre que quería tener a su familia contenta y feliz y quería tenerlos por mucho tiempo, en el momento de crisis perdió a su esposa, en el momento de crisis perdió a sus hijas y sus descendientes se convirtieron en grandes pecadores y en grandes enemigos del pueblo de Dios. Sin embargo, Dios honró la memoria de su siervo. ¿De qué manera? Un poco más adelante, nosotros encontramos en el libro de Ruth, encontramos la historia de Ruth, la moabita. ¿Se recuerdan? Ahí está la historia de Ruth, la moabita. ¿Por qué? Porque en un momento de crisis, una familia de Israel con sus hijos decidieron irse a vivir a Moab. Y allí se casaron, fallecieron, falleció también el esposo, pero Noemí decidió volver a Israel y la acompañó su nuera Ruth. Y vean lo que dice el libro de Mateo, vean lo que dice el libro de Mateo con relación a esto.
Mateo el capítulo número 1. Dice así, el verso número 5. Salmón engendró de Rahab a Booz, y Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró a David, y de ahí ustedes conocen el resto de la descendencia, que al Señor Jesús le decían hijo de David. Queremos decir con esto, hermanos, que cuando tomamos decisiones equivocadas tendremos que sufrir las consecuencias, ya sea que las suframos nosotros personalmente o las sufra nuestra descendencia, pero consecuentemente también la tiene que sufrir la iglesia. Cuando un miembro toma decisiones equivocadas, primeramente sufre él. En segundo lugar, sufre su familia, su descendencia. Pero también sufre la iglesia de Cristo. ¿Es así o no? Claro que sí. También sufre la iglesia de Cristo cuando nosotros como miembros de la familia de Dios tomamos decisiones equivocadas. Sin embargo, Dios nunca deja solo a los seres humanos. A pesar del error que Lot había cometido en decidir mal, Dios de alguna manera dio la posibilidad de honrar la memoria de su siervo. ¿Y cómo la honró? Cuando de Moab apareció esta sierva del Señor que se llamaba Ruth, y de allí ella pasa a formar parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos queridos, muchas veces los padres sufrimos cuando nuestros hijos están lejos de la familia de Dios. Y yo estoy seguro aquí en esta mañana que acá hay muchos padres que oran día y noche por sus hijos. Y que muchas veces derraman lágrimas por ellos. Y que a lo mejor muchos de ellos van a morir con dolores en sus corazones de no ver a sus hijos en las filas del Señor. Y yo creo que Lot murió con el dolor en su corazón de que los descendientes de él en aquel momento eran los más crueles y eran una de las personas más malas que habitaban aquella tierra. Murió con ese dolor en su corazón. Sin embargo, el pedido de Lot no fue desoído, porque muchas generaciones después, alguien de los descendientes de Lot escuchó el llamado de Dios en su corazón, recibió a Cristo como su Salvador personal, dejó que el Espíritu Santo hiciera influencia en su vida, moldeara su corazón, se alineó con el pueblo de Dios y de allí descendió el Salvador del mundo. A los padres y madres que sufren porque sus hijos están afuera y que un día estuvieron aquí en las bancas y que estuvieron en la fila del Señor, quiero decirles en el nombre de Jesús que sus oraciones van a ser contestadas. Amén. Que sus oraciones han sido oídas en el cielo. A ti te digo, querido, que muchas veces lloras porque sabes que tu hijo muchas veces tú lo invitas y sigue tomando decisiones más equivocadas todavía. Y va dando paso tras paso en el camino del mal. Y eso yo sé que te duele y sufres por eso. Pero quiero decirte en esta mañana en el nombre del Señor que tu oración va a ser oída y de una u otra forma tu oración va a ser contestada. A lo mejor no logres verlo, a lo mejor no logres vivirlo, pero Dios va a contestar
tu oración. El otro día, una hermana envió un mensaje al grupo, vio que se forman muchos grupos así. Y ella envió un párrafo de la sierva del Señor que decía de la siguiente manera: muchas madres que hoy sufren porque sus hijos están fuera de los caminos del Señor, en el tiempo del refrigerio de la presencia del Señor, el Espíritu Santo contestará las oraciones de esas madres, tocando los corazones de esos hijos. Y ellos volverán a las filas del Señor y serán parte del pueblo de Dios. Amén. ¿Es una buena noticia o no? Amén. Dios es bueno. Dios es bueno, hermanos. No todo está perdido. En el nombre del Señor te digo en esta mañana, no bajes la guardia, no bajes los brazos. ¿Estás sufriendo por un hijo que hoy está lejos de los caminos del Señor? Sigue orando. A veces los hijos sufrimos por los padres que están lejos del camino del Señor. Sí. Es maravilloso ver cuando toda la familia unida viene acá al culto y adora al Señor. Es maravilloso eso, ¿verdad? Amén. Pero es triste muchas veces y doloroso cuando los hijos están fuera o cuando los padres están lejos. Porque los hijos queremos que los padres también entren en ese camino de salvación, ¿verdad? ¿Cierto? Y los padres quieren que los hijos también se salven. Termino contando esto. Dice que una anciana falleció, una mujer de fe, y que los hijos, cuando eran pequeños, la habían acompañado a la iglesia, pero después cuando crecieron, tomaron sus propias decisiones, eligieron sus propias carreras y se alejaron completamente del Señor. Pero la madre, sábado tras sábado, mes tras mes, año tras año, fiel al Señor, sirviendo al Señor con alegría, con gozo en su corazón, pero con la tristeza que solamente conocía al Señor, que era el de ver a sus hijos lejos de los caminos de Dios. Y aunque ella no se daba cuenta, pero ese comportamiento de ella de alguna manera afectó a sus hijos. Y cuando ella falleció, dice que el predicador leyó el texto bíblico que dice: bienaventurado de aquí en adelante los que mueren en el Señor, porque sus obras con ellos siguen. Y entonces dice que el predicador llama y dice: ¿quién es el que va a continuar la obra de esta sierva del Señor? ¿Quién es el que levanta la mano y dice: yo voy a continuar la obra de esta sierva del Señor? Y esos dos hijos que esta mujer tenía, por los cuales había orado toda su vida, se adelantaron y dijeron: nosotros queremos continuar la obra de esta sierva del Señor, nuestra madre. Al poco tiempo después empezaron a recibir los estudios bíblicos, entregaron su corazón a Jesucristo y pasaron a formar parte del pueblo de Dios. Amén. Hermanos, no todo está perdido. Estoy hablando esta mañana para alguien que ha tomado decisiones fatales y que ha afectado a toda su familia y que cree que todo está perdido. Le digo esta mañana: no, siempre hay esperanza, porque Jesucristo es el Rey de la esperanza, porque Jesucristo es el Rey que siempre está dispuesto a dar oportunidad cuando alguien quiere volver a Él, quiere servirle y quiere alistarse en sus filas. Lot sufrió las consecuencias de su mala decisión, pero sin embargo Dios tocó el corazón de uno de sus descendientes y de allí vino el Salvador del mundo a morir por cada uno de nosotros. En esta mañana confiemos siempre en el Señor,
Digámosle al Señor que echamos todas nuestras cargas y nuestras cuitas sobre Él, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Entrega tus tristezas a Él, entrega tu familia a Él, entrega a tus hijos que se han ido lejos del camino del Señor y que hoy no quieren saber nada. Síguelos entregando a Él, sígueselos confiando a Él, porque Él hará la obra. Que el Señor nos ayude y nos dé su gracia, y que las decisiones que tomemos día tras día siempre sean para honrar y glorificar el nombre de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén.